Mario Vergara es el actual presidente del Banco Central, cargo que también ocupó entre 2008 y 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía y Finanzas 2013-2015 y subsecretario de Economía y Finanzas en 2005-2008. El Banco Central entendió que cumplir medio siglo de existencia era una buena oportunidad para hacer un alto conceptual o intelectual y tratar de contribuir al relato de la historia del Banco Central. No hay una única historia, como decía Enrique y también lo decía Gerardo, queríamos contribuciones a la historia del Banco Central. El propio mecanismo transparente de la licitación nos permitió cambiar en el camino la idea de contratar un trabajo y terminamos contratando dos trabajos con perfiles distintos, uno de la ORT, otro de la Facultad de Ciencias Sociales, uno más focalizado en la historia de las políticas, otro más focalizado en la historia institucional y organizacional, y seguramente va a haber más contribuciones a esa historia. Este tinglado, ¿no?, de Hugo, Paco y Luis que hacemos acá es la tercera vez que lo hacemos, y de ahí, a propuesta de Ricardo Pascale, también vamos a sacar un material, un libro que se va a llamar Miradas, también con una contribución de Elizabeth Oria, nuestra secretaria general, que también pretende dar, sin ninguna pretensión de historia institucional, es justamente eso, miradas de la historia del Banco Central, de los periodos que a cada uno de nosotros nos tocó vivir. La contribución que hace el trabajo de ORT, obviamente es una contribución importante, ayuda al debate, a la discusión. El pantallazo que se presentó hoy, y que sobre todo presentó Gabriel, creo que es muy ilustrativo, muy compartible. Y después, como dice Gerardo también, cuando uno entra ya en las cuestiones más finas, aparecen las diferentes visiones, las diferentes opiniones, todo trabajo histórico, sobre todo cuando es la historia que a veces vivió uno mismo, tiene sus sesgos y sus desbalances, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que el diablo está en los detalles y acá no faltan detalles y mucho menos faltan diablos. Entonces, bienvenida a esa contribución, como otras que, reitero, están ayudando a hacer un poco el relato de la historia de una institución que creo ha quedado claro en la opinión de todos, que es una institución que no solo es importante, sino que ha logrado generar una construcción institucional que yo diría puede ser un poco, sin falsa modestia, un poco paradigmática en lo que es la construcción de las instituciones en el país. Bien decía Julio, y también lo decía Gerardo, de que la evolución de las políticas y de las reformas organizacionales muchas veces son hijas de las oportunidades que dan las crisis. Julio decía, acá se necesita oportunidad, tecnología y liderazgo. Yo refrasearía un poquito eso diciendo se necesita oportunidad, visión y liderazgo. Quizá con la modestia que lo caracteriza, Enrique puso poco énfasis en algo que creo que no se enfatizó suficientemente a la hora de ver la creación del Banco Central, que fue la visión y la labor intelectual de la CIDE, que no solamente marcó, pautó la creación del Banco Central, sino buena parte de las cosas de esa constitución ómnibus que mencionaba Juan Pedro, que incluyó la creación del Banco Central, la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la creación del Banco de Previsión Social, o sea, una visión de reforma institucional muy integral, basada en una visión, ¿sí? La CIDE fue un factor fundamental. Por supuesto que después las causas ocasionales, ¿verdad? El asesinato de Sarajevo fue la caída del transatlántico, ¿sí? Pero la visión que tenía la CIDE es la que permite reconceptualizar la necesidad de la modernización institucional del país a mitad de la década del 60. Y obviamente Enrique cumplió un rol fundamental. Pero también es la visión la que condiciona fortalezas y debilidades de cada periodo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, Fernando decía, bueno, en el banco hipotecario tenían 60% de morosidad. Era solo un tema de que eran turros, de que no sabían evaluar los riesgos, o había un tema de que la utilización
en la visión política, ¿verdad?, del banco hipotecario llevaba ineludiblemente a que la morosidad fuera escandalosa. O lo mismo puede pensarse en temas regulatorios. La discusión, me acuerdo, jurídica, me acuerdo unos trabajos que habíamos en algún momento compartido en la época que Lito estaba en la asesoría macro, jurídicos también, en donde se discutía si un ente autónomo podía controlar, sancionar, multar a otro ente autónomo, cosas que tenían también una visión, o lo del secreto bancario, como decía Enrique, era parte de una visión de qué rol jugaba el Uruguay en la región, de qué rol jugaba el sistema financiero en las políticas de desarrollo, el Uruguay Plaza Financiera, etcétera, etcétera. Eso también condicionaba las fortalezas o debilidades que tenían los sistemas monetarios y los sistemas de regulación financiera en cada momento. Por lo tanto, me parece importante ver que la historia del fortalecimiento y los aprendizajes no son solo cuestiones tecnológicas, no son solo cuestiones de aprendizaje de los mecanismos, los instrumentos y las técnicas, sino que es también parte de una evolución de la visión del rol del país, de la visión del rol de las autoridades monetarias, de la visión del rol de los sistemas financieros y la regulación financiera. Porque hubo propuestas de muchas mejoras en el terreno monetario o regulatorio que fueron ignoradas porque no tenían la oportunidad. Ahí no solamente es la visión, sino también la oportunidad, ¿no? Las crisis son las que generan las oportunidades, y aprovechar esas oportunidades en última instancia es la recompensa que una sociedad puede tener por los enormes sacrificios que tiene que hacer en cada circunstancia crítica. Como Gerardo bandidamente anticipaba que el enfoque de mi planteo iba a ser que la historia del BCU es la historia de los aprendizajes. En buena medida creo que eso ya ha quedado claro en las intervenciones anteriores. Yo me quiero, en todo caso, focalizar en los aprendizajes post-crisis del 2002, porque también hay que distinguir que hubo muchas acciones correctivas a partir de la crisis del 2002 que se da en el periodo inmediatamente posterior a la crisis, que fueron importantes, que muchas se hicieron bien y demás, pero ahí no está la corrección institucional. La corrección institucional viene con una reflexión más amplia, más posterior, porque primero hay que apagar el incendio y después ver un poco cómo están los cimientos de la cosa. Una cosa es la creación improvisada del seguro de depósitos en la ley de diciembre del 2002, o sea, en el medio del incendio. Otra cosa ya es pensar una institucionalidad de mecanismos de resolución bancaria. No me acuerdo si era Julio o Gabriel que hablaba de que antes los mecanismos de resolución eran que no caía ningún banco, bancos capitalizados, quebrantados, gestionados, capitalizados de propiedad estatal, o sea, todos los nombres posibles. Yo, más que mecanismos de resolución bancaria, le llamaría mecanismos de irresolución bancaria. Y recién la cosa se piensa de manera más integral cuando uno toma distancia de los problemas. Pero bueno, decía entonces que me iba a focalizar más bien en los aprendizajes post-crisis del 2002, porque entiendo que los aprendizajes están corporizados en la institución. Y esa es un poco la responsabilidad, pero también la belleza de la construcción institucional. Acá hay líneas de continuidad de lo bueno y de lo malo. Y la gracia de la construcción institucional es poder separar dentro de las restricciones globales que tienen la visión y el rol político y el contexto político, como bien ponía de manifiesto Ricardo en el periodo de salida de la dictadura. Dentro de esas restricciones, bueno, tratar de discriminar y discernir qué es lo bueno que uno debe continuar y qué es lo que debe corregir. Muy parecida a la descripción de la época de la salida de la dictadura, en indicadores económicos, la crisis del 2002, ¿verdad? Desempleo de 15, 16, 18%, pobreza a órdenes de 40%, producción que no cayó tanto como en 82, 83, pero
fue sufrida de todas maneras, etc. Y sobre todo el poner de manifiesto las debilidades de carácter institucional. A mí me parece bien que el trabajo, por ejemplo, pone mucho énfasis en todas las acciones correctivas y de recuperación a partir de las crisis, ¿no? Quizá lo que le pueda faltar un poco también al trabajo es tratar de explicar un poco más también cómo llegamos a esas crisis, ¿verdad? Por supuesto que eso siempre es una combinación de factores externos y domésticos, y bueno, eso creo que también es una reflexión que a veces está implícita en los mecanismos de resolución, pero que también vale la pena desarrollar desde el punto de vista intelectual. En buena medida los aprendizajes post-2002 se corporizan en la forma organizacional de la institución y también en lo que fue la Carta Orgánica, la segunda Carta Orgánica del Banco Central aprobada en el año 2008. Como bien decía Enrique, hubo una ley de emergencia que duró 28 años, ¿no? Que para emergencia es un poco larga, que de hecho era o fungía de Carta Orgánica, pero la primera Carta Orgánica formal es del año 95 y bueno, y hay una segunda corrección integral, digamos, de la Carta Orgánica en el año 2008. Y yo quiero hacer en esa lógica de aprendizajes una enumeración de 10 o 12 aprendizajes que por razones de tiempo lo voy a hacer de manera telegráfica y además porque muchas de ellas se explican con las cosas que ya los colegas han desarrollado. La primera es la necesidad de tener una adecuada especificación de funciones del Banco Central. No voy a entrar en detalles, digamos, pero en las visiones anteriores o en las formulaciones anteriores tenían el mismo rango la estabilidad de precios que la administración de las reservas, cuando una es una función de carácter objetiva central de un Banco Central y la otra es una cuestión de carácter más instrumental. ¿Cuál es la relación o cuáles son los mandatos del Banco Central? Esta es una cosa que todavía se discute a nivel internacional, pero bueno, ¿cómo se relaciona la estabilidad de precios con la estabilidad financiera y del sistema financiero, otro objetivo bien definido en la Carta Orgánica, y cómo eso se relaciona también con otros objetivos de la política económica, como el crecimiento y el desarrollo? Un segundo aprendizaje era la necesidad de especificar el alcance de la autonomía institucional. Porque en el marco anterior, en el marco general de un ente autónomo, como el Banco Central es un ente autónomo según la Constitución, entonces, si fuera por lo que está escrito en un papel, o en la Constitución, que no es un papel, es bastante más que un papel, diríamos que entonces el Banco Central ya es autónomo. Pero no, también sabemos que después las autonomías se reglamentan en el marco legal, y no solamente eso alcanza, ¿sí?, sino que después es cómo se ejerce y cómo se practica la autonomía. En el mismo marco constitucional y legal, había habido periodos en donde el ejercicio de la autonomía del Banco Central había sido muy amplio y otros en el que había sido muy restringido. Por eso se veía la necesidad de especificar las responsabilidades y los roles de cada institución en el proceso de la política económica vinculada a lo que hace el Banco Central, porque eso a su vez se refleja, o mejor dicho, debe correlacionarse con las rendiciones de cuentas, con la accountability, ¿verdad? A mí no me digas que esto no es problema tuyo porque un día hablaste por teléfono con el ministro y le habías dicho, y él había hablado con el presidente y le había dicho, la responsabilidad institucional sigue siendo tuya, ¿no? Y bueno, esas cosas no estaban bien especificadas y fue necesario especificarlas en la Carta Orgánica. Un tercer aprendizaje refiere obviamente a algo que no, ya era anterior, pero yo creo que la sociedad termina de integrar la relevancia de la estabilidad de precios a partir de la crisis del 2002. Un país que había tenido medio siglo de inflaciones de 2 y 3 dígitos de manera casi ininterrumpida, que había tenido un proceso exitoso y a su vez costoso de estabilización en los 90, bueno, pero que creo que en el fondo la especificación más clara de fijar objetivos de inflación y acompaña el aprendizaje social. Ahora se discute un punto de inflación, 2 puntos de inflación, ¿verdad?
uno se para 15, 20 o 40 años atrás y esas eran discusiones baladíes porque estábamos hablando de inflaciones del 40, el 80, el 100 o el 120%. Un cuarto aprendizaje más consolidado también refiere al tema de los arreglos cambiarios, ¿no? Creo que de manera jocosa Enrique hablaba del tipo de cambio libre, dirigido y libre dirigido, pero en realidad tuvimos tipos de cambios múltiples, le poníamos un tipo de cambio según la cara del cliente. Obviamente todo eso basado en cuestiones de visión, ¿no? De cuál debía ser el rol de la política cambiaria en todo caso. Tuvimos tipos de cambio fijo, tuvimos tablitas, tuvimos bandas cambiarias, o sea, todo un conjunto de arreglos de administración del tipo de cambio que mientras las cosas van bien, funcionan, pueden tener roles incluso estabilizadores, pero para un país pequeño y abierto como necesariamente es el Uruguay, bueno, estamos expuestos a shocks globales, a shocks regionales, y sabemos que no tenemos la espalda financiera como para sostener compromisos cambiarios en contextos de shocks. Y eso lo fuimos aprendiendo con sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Porque cada crisis está asociada a un shock cambiario y a un problema en el sistema bancario. Y bueno, la flexibilidad cambiaria que emerge a partir de la crisis del 2002, creo que es ese colchón que nos ayuda a navegar con mucha más fluidez, con muchas más capacidades y con otras responsabilidades el estar expuesto a shocks globales. A mí me gusta un poco, así como hay mucha comparación con la cuestión médica, ¿no? Con el tema, yo comparo esto un poco con la cuestión de los terremotos y las placas tectónicas, ¿verdad? Si las placas se mueven un poquitito todos los días, es menos probable que haya un terremoto. El día que quedan trancadas, el terremoto genera tsunamis y todo lo demás. O sea, la flexibilidad cambiaria en ese sentido es una bendición que nos permite ir adecuando las cosas a los vaivenes del mercado y de los shocks globales y regionales, evitando esos trancazos de compromisos que después generan las explosiones que vivimos en el pasado. Un quinto aprendizaje está asociado a la integralidad de los objetivos de la política económica. Como bien decía con mucha más elegancia de lo que yo lo podría hacer, el tema de la sana autonomía y la discusión sobre el alcance de la independencia de los bancos centrales, después de un periodo de estos pendular, ¿no? Antes el Banco Central era el financiador del gobierno y del sector productivo. Después era el Banco Central en el Olimpo. Tenía que ser esa cosa pura, lejana, la independencia absoluta, que no... Y bueno, estamos hoy en una etapa de poner un poco más las cosas de manera integral, de entender que las políticas bancocentralistas son un componente de las políticas económicas, que tiene que haber balance de objetivos, balance de instrumentos, que tiene que haber consistencia de políticas y que los objetivos de la política económica hay que ir resolviéndolos de manera simultánea, ¿verdad? Estabilidad de precios, estabilidad financiera, competitividad, sustentabilidad de las cuentas públicas, son cosas que a la larga todas confluyen como un círculo virtuoso, pero a veces en el corto plazo hay decisiones que pueden implicar conflictos. Y bueno, esos conflictos hay que administrarlos de manera balanceada porque hay que resolver simultáneamente todos los objetivos de la política económica. Un sexto aprendizaje es que regular puede ser costoso, pero no regular seguramente es mucho más costoso. Me gusta la caracterización que hizo Julio en cuanto a que antes era regulación, desregulación y vuelta a la regulación. No, yo creo que lo que dice Julio es mucho más preciso, ¿verdad? Antes había una lógica de intervención más que de regulación. Después sí hubo el péndulo se fue a la desregulación, trajo muchos problemas, ¿verdad? Y después pasamos a un sendero de más madurez, que es la regulación prudencial, que también se fue aprendiendo a nivel global. Nosotros empezamos desde en los 80s, ¿no? a acercarnos a las recomendaciones internacionales, pero por algo hay un Basilea I, Basilea II, Basilea III, ¿verdad? Porque a los problemas hay también aprendizajes y creo que así como en lo que decía Enrique para los temas de secreto bancario y lavado de activos, también en materia de regulación y supervisión
hemos tenido el norte de tomar como referencia las recomendaciones internacionales, y creo que hoy la perspectiva que tiene en general los organismos multilaterales, las calificadoras, y también la sociedad, es que el Banco Central y la Superintendencia de Servicios Financieros está adecuadamente diseñada, digamos, en lógica de recomendaciones internacionales. Un séptimo aprendizaje tiene que ver con las ventajas de la regulación centralizada, es decir, el hecho de que ya no podemos razonar la regulación como, bueno, por un lado regulo los bancos, por otro las agencias de seguros, por otro el mercado de valores, por otro los fondos de pensión, por otro las administradoras de crédito, etcétera, sino que por la interacción entre mercados y agentes, por el funcionamiento de conglomerados, por las sinergias informacionales que requiere la regulación, etcétera, etcétera, es conveniente mirar la regulación de manera integral, ver el sistema financiero como un todo y tener una lógica regulatoria que evite arbitrajes que lo único que logran. O sea, si hay arbitrajes regulatorios, eso quiere decir que la carga regulatoria que se supone que se pone para mitigar riesgos es diferente según el mercado, según el agente. Bueno, los riesgos viajan hacia los segmentos menos regulados y ahí es donde entonces después surgen los problemas. La regulación centralizada permite estar evaluando sistemáticamente ese arbitraje, manejando entonces una regulación en base a riesgos de manera global del sistema financiero. Y eso se reflejó en la reforma organizacional dentro del Banco Central, en donde organismos que tenían historias distintas, dimensiones distintas, culturas distintas, capacidades distintas, se centralizaron en una única superintendencia. Un octavo aprendizaje refiere a la profundización de la estabilidad sistémica. Gerardo hacía referencia al desarrollo institucional vinculado al Comité de Estabilidad Financiera. No es nuevo ni en la teoría ni en la práctica que la regulación tiene que tener una visión de qué pasa con el sistema como tal. Para eso se regula, para proteger a los pequeños inversores y para mitigar los riesgos sistémicos. Pero con la crisis global del 2008 esto explotó y bueno, la institucionalidad acompaña el fortalecimiento de la necesidad de ver los riesgos sistémicos como tales, y por lo tanto se creó el Comité de Estabilidad Financiera, que involucra así al Banco Central y a la Superintendencia, pero también a la Corporación de Protección al Ahorro Bancario y al Ministerio de Economía y Finanzas. Un noveno aprendizaje tiene que ver con la necesidad de la modernización en el sistema de pagos asociado a cuestiones de garantías. Hay una nueva ley de sistema de pagos del año 2009 que otorga más garantías y confianza, como dice Ricardo, y que la modernización también viene de la mano con lo que fue el impulso a la inclusión financiera, sobre todo en la rama vinculada al impulso a la utilización de los medios electrónicos. Un décimo aprendizaje ya más institucional propio, digamos, es la necesidad de que el Banco Central fortalezca los vínculos con la sociedad. Justamente en la visión de que el Banco Central no está en el Olimpo, ni la independencia significa la separación de la sociedad. El Banco Central trabaja para la sociedad, pero también tiene que sentirse parte, y la sociedad debe sentir que el Banco Central trabaja para ella. Y ahí desarrollamos líneas de trabajo vinculados a la educación económico-financiera. Se creó el programa BCU Educa. También los vínculos con la sociedad pasan por fortalecer las lógicas de transparencia, el acceso a la información, la promoción de la cultura, etcétera, etcétera. Un aprendizaje adicional, el número 11, digamos, fue la necesidad de fortalecer la gestión propia del Banco Central. A veces cuando se piensa en organismos como ministerios o entes autónomos, solo se razona en la lógica de que esos hacen determinadas políticas, tienen determinados resultados, y se soslaya el hecho de que son organismos. Y son organismos que hay que gestionar, ¿sí? Y hay que gestionar de manera profesionalizada. O sea, ya hemos aprendido que la gestión se profesionaliza, ¿verdad?
que no por ser el mejor químico del Uruguay uno va a ser el mejor decano de la Facultad de Química. Bueno, no por ser el mejor economista del Uruguay va a ser el mejor presidente del Banco Central o el mejor ministro de Economía. La gestión como tal del organismo debe profesionalizarse. El Banco Central elaboró su primer plan estratégico de gestión en el año 2009, o sea, 42 años después de ser creado. Y obviamente ha habido un aprendizaje en lógicas de gestión estratégica, planificación estratégica y de impulso a la gestión transparente y de calidad, ¿verdad? El Banco Central también en eso podemos decir con orgullo que es un organismo de referencia en el país y se trasunta en la cantidad de reconocimientos y premios que tienen que ver con la calidad y la transparencia. E incluso este año tenemos como uno de los hitos históricos, creo, de la institución, que es procurar la certificación de calidad de todo el Banco Central. Ya hay muchas áreas que tienen certificaciones de calidad de procesos. Este año vamos camino a tener la certificación de calidad de todo el Banco Central. Sería el primer organismo en el Uruguay en obtenerlo. Y nos parece, reitero, una señal clara de calidad, transparencia y de gestión profesional de un organismo. El último punto que quiero tocar tiene que ver con temas de ética, porque también ha habido aprendizajes en esto. Las propias funciones bancocentralistas tienen un componente ético implícito. Para nosotros la ética de una sociedad se mide en cómo esa sociedad trata a los sectores más desprotegidos. Y el Banco Central tiene funciones, roles, objetivos, que si no los cumple cabalmente, los que más se perjudican son los sectores más desprotegidos de la sociedad. Si la inflación se descontrola, si hay un descontrol macroeconómico, si hay corridas bancarias y desastres financieros, todo eso lo termina pagando la sociedad. Y más pagan los que menos pueden defenderse en esas situaciones. Por lo tanto, en la propia definición de roles, el cumplimiento cabal de las funciones del Banco Central tiene un componente ético implícito y además, y agregado, lo que decía recién, que debe de desarrollar con ética sus funciones, su gestión, la transparencia de sus políticas, la transparencia de los resultados, la transparencia de la información que provee, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es otro foco que nos parece relevante enfatizar en esta lógica de aprendizajes de los últimos años, que nos parece de relevancia, ¿verdad? Destacar el rol ético que tienen las funciones bancocentralistas y la necesidad de realizar la gestión de manera ética y transparente. Lo último que quiero decir, y que un poco también lo decía Enrique en términos de que todos debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos construido, y yo quiero agregar un toque, digamos, más de índole personal, que quiere decir que implica que el orgullo también se mide en la continuidad histórica de esto, y que uno a veces lo ejemplifica o lo caricaturiza, por decirlo de alguna manera, con la elección de qué cosas buenas, qué cosas son las que esa continuidad uno piensa que son lo destacable de la construcción del Banco Central, y a veces lo muestra en personas, ¿verdad? Y yo quiero decir que yo me siento orgulloso de integrar el Banco Central porque es la institución de Enrique Iglesias, de Carlos Maggi, de Juancho Lascuaga, de Ariel Banda, de Enrique Goberna, Daniel Vaz y Humberto de la Mea. Muchas gracias.